En este video, exploramos el impacto de The Imitation Game, la película que narra la vida y legado del genio británico Alan Turing. The Imitation Game es más que una simple película. Es un homenaje a la vida de Alan Turing, uno de los grandes visionarios de la computación y la inteligencia artificial. Estrenada en 2014 y protagonizada por Benedict Cumberbatch. Esta adaptación cinematográfica se centra en el trabajo de Turing durante la Segunda Guerra Mundial. En Bletchley Park, el Centro Británico de Descifrado de Códigos. Pero la película va más allá del aspecto técnico y explora también el contexto personal y social que rodeó a Turing, incluyendo su homosexualidad y su lucha interna en una sociedad que lo rechazaba. Si te gusta este análisis, dale like, comenta lo que piensas sobre The Imitation Game y el legado de Turing. Y comparte el video. Suscríbete para recibir contenido gratuito y descubrir más sobre la inteligencia artificial en el cine. La historia sigue el viaje de Turing y su equipo en la carrera por descifrar los mensajes codificados de la máquina Enigma, un dispositivo descifrado utilizado por el ejército alemán. Los mensajes cifrados por Enigma cambiaban constantemente, lo que hacía que el descifrado fuera una tarea titánica. Sin embargo, Turing desarrolló una máquina llamada Christopher, en homenaje a su amigo de infancia, que ayudó a acelerar el proceso de descifrado, salvando, según cálculos históricos, millones de vidas y acortando significativamente la guerra. Uno de los elementos más interesantes de la película es cómo muestra la complejidad emocional de Turing, aunque la película toma ciertas libertades, especialmente en lo que se refiere a la relación entre los miembros del equipo y los métodos empleados. Ofrece una visión general convincente sobre la presión y el sacrificio que estos expertos enfrentaron. La humanidad de Turing se muestra en sus vínculos con sus compañeros, especialmente John Clark, interpretada por Keira Knightley. Clark fue una colega y amiga cercana, y su relación en la película destaca los conflictos entre las normas sociales de la época y el deseo de Turing de ser aceptado. Para el público contemporáneo, The Imitation Game es una puerta de entrada que nos permite conocer el legado de Alan Turing. Un hombre cuya inteligencia y persistencia no solo revolucionaron la informática sino que sentaron las bases para la inteligencia artificial. La película explora tanto la mente analítica de Turing como su vida personal, ofreciendo una perspectiva íntima de un hombre que vivió una vida compleja y sufrió por ser diferente en una sociedad que aún no estaba preparada para reconocer su genio. El efecto de la película ha sido profundo y ha permitido que un público mucho más amplio comprenda la influencia de Turing en nuestra vida diaria, a través de los personajes, los diálogos y la narrativa visual. La película consigue humanizar a un hombre que ha sido considerado una figura enigmática y reservada, al presentar la historia de un hombre que buscaba comprender y replicar el pensamiento humano mediante las máquinas. The Imitation Game destaca temas actuales como la inclusión, la inteligencia humana y artificial, y la lucha por el reconocimiento en una sociedad que aún rechaza la diversidad. Este video examina en profundidad la historia detrás de la película, identificando dónde la narrativa cinematográfica se ajusta a la realidad y dónde se toman licencias artísticas para intensificar el drama. A lo largo del capítulo, también analizaremos la autenticidad de los escenarios de Bletchley Park, la representación de la máquina, Christopher, y la relación entre Turing y John Clark. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo The Imitation Game no solo rinde homenaje a Alan Turing, sino que también desafía al espectador a reconsiderar la definición de normalidad y a comprender el sacrificio personal que a menudo subyace en los grandes logros de la humanidad. The Imitation Game fue dirigida por Morten Tyldum y lanzada en 2014. La película fue un éxito tanto crítico como comercial, y Benedict Cumberbatch recibió elogios por su interpretación de Turing, capturando tanto su brillantez como sus dificultades personales. Este éxito también despertó un interés renovado en la figura de Turing, quien, a pesar de su influencia en la computación moderna, permanecía desconocido para muchos fuera de los círculos académicos. La historia es, en el fondo, un drama de espionaje y guerra, que permite a los espectadores sumergirse en la tensión de descifrar códigos y en el suspense de la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al mismo tiempo, es un retrato íntimo de un hombre extraordinario, a través de su estructura narrativa y los dilemas morales que enfrenta Turing. La película plantea preguntas sobre la moralidad, la discriminación y los límites de la tecnología, en una época en la que la sociedad comienza a valorar la diversidad y la inclusión. La historia de Turing resuena de manera aún más significativa, recordándonos el costo de la intolerancia. La producción de The Imitation Game también incluyó un trabajo detallado de investigación y diseño para recrear la atmósfera de Bletchley Park. Los decorados, los vestuarios y los dispositivos fueron replicados para ofrecer una imagen precisa y evocadora de la época. El equipo creativo trabajó para capturar tanto la tensión de la guerra como la camaradería entre los descifradores de códigos, destacando cómo sus sacrificios personales ayudaron a cambiar el curso de la historia. Para comprender la importancia de la película, es necesario recordar la magnitud de los logros de Alan Turing. Turing no solo contribuyó al descifrado de Enigma, sino que también sentó las bases de la informática moderna con su concepto de la máquina de Turing. Esta idea revolucionaria, publicada en su artículo de 1936 On Computable Numbers, describía una máquina capaz de realizar cualquier cálculo matemático, siempre que fuera definible en términos lógicos. En The Imitation Game, Turing es mostrado como un hombre obsesionado con resolver problemas complejos y con una extraordinaria capacidad para pensar de manera innovadora. Su creación de Christopher en la película simboliza su visión de construir una máquina capaz de aprender y adaptarse, una idea precursora de la inteligencia artificial. La película no solo muestra su proceso de creación, sino que enfatiza su dedicación y su singular forma de pensar, lo que resalta el impacto de su trabajo en la informática y en nuestra comprensión moderna de los algoritmos. La película también nos presenta el conflicto entre la genialidad y la aceptación social, y cómo esta tensión define la vida de Turing. En la vida real, como en la película, Turing enfrentó la incomprensión de sus colegas y superiores debido a sus métodos poco convencionales y su carácter aislado. Sin embargo, este distanciamiento no disminuyó su determinación ni su contribución, al presentar a Turing como un hombre que no encajaba en los estándares sociales. The Imitation Game permite que los espectadores comprendan el aislamiento que acompaña a muchas mentes visionarias, reflejando el desafío de ser diferente en una sociedad estructurada. Si te ha gustado este análisis, dale like, comenta lo que piensas sobre The Imitation Game y el legado de Turing. Y comparte el video. Suscríbete para recibir contenido gratuito y descubrir más sobre la inteligencia artificial en el cine.